Muy buenas tardes, bienvenido a mi oficina en esta tarde. Quiero hablarles acerca de un tema bastante interesante. Quiero decirles que estoy seguro que la persona menos considerada en la iglesia es la esposa del pastor. Se espera de ella que sea una madre ejemplar, una esposa que modela lo que el matrimonio debe ser. Tiene que estar siempre lista para visitar miembros de la iglesia o tiene que estar lista para que los miembros de la iglesia se dejen caer en la casa usualmente a la hora del almuerzo o de la cena. Debe compartir el pastor con los miembros de la iglesia de tal manera que hay fechas importantes que el pastor ha de estar visitando a alguien en el hospital o habrá un funeral o hay una conferencia o hay alguna reunión importante a la que el pastor tiene que asistir sí o sí, algo que tal vez surgió a último momento. Esta pobre mujer, que es la esposa del pastor, debe cuidar cómo se viste porque si es vestido nuevo, llegan las críticas. Pero también si es vestido viejo, ese vestido que la ha usado ya 3, 4 domingos seguidos, bueno, también hay las críticas. Que si los zapatos, que si el reloj, que si ese anillo, que si esos aretes, que por qué ese collar. En fin, la esposa del pastor siempre ha de estar en vitrina. Si la iglesia está sucia, la culpa es de ella. Si los baños no están como deben estar, la culpa es de ella. Si falta una maestra en la escuela dominical, le toca a ella dar la clase. Si no hay quien cuide los niños de la iglesia, la pastora, la esposa del pastor, es la que termina cuidando a todos esos hijos mal educados que llegan a la iglesia. La esposa del pastor es la que hace consejería familiar, la que recibe las llamadas de las hermanas que tienen problemas con sus hijos, o aquellas hermanas que tienen problemas con el marido, o aquellas hermanas que no tienen cónyuge, pero no tienen con quién hablar, entonces llaman a la esposa del pastor. Debe saber todo en cómo criar, en cuanto a criar niños y tiene que saber todo en cuanto al matrimonio feliz. Es la que consuela a las personas que están sufriendo. Es la que ora constantemente con aquellos que necesitan oración. En nuestro caso, Sharon es la que toma varias horas al día en el teléfono, en la internet, aconsejando, dando consejería de toda clase, orando por las personas, orando con las personas. Y rara vez es reconocida y nunca es remunerada por su labor. Y es por eso que muchas esposas de pastor buscan un empleo lejos de la iglesia y en ocasiones la presión de la congregación es tan fuerte que afecta al matrimonio y no es raro que el pastor deba abandonar el púlpito y dedicarse a otros menesteres. La esposa del pastor rara vez se la menciona por nombre. Usualmente es presentada como la esposa del pastor. La esposa del pastor usualmente no tiene un llamamiento al ministerio. El que tiene el llamamiento es el marido y ella, como ama a su marido y ha de compartir el resto de sus días con él, lo sigue aún en el pastorado. Y digo todo esto porque yo quiero compartir en esta tarde la historia de la esposa de un pastor. Se llama o se llamaba Janie Seymour. Su esposo fue William Seymour, quien fue el predicador del avivamiento en la calle Azusa a principios del siglo pasado. Aún antes de este gran avivamiento, Dios escogió a Jeannie, que se llamaba en realidad, su nombre completo de soltera era Jeannie Evans Moore, y luego agrega Seymour al casarse. Antes del gran avivamiento, Dios ya la había escogido para que pudiera participar de ese momento importante de la historia de la Iglesia Mundial. Ella fue, por ejemplo, la primera mujer en Los Ángeles, California, en recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Ella era tejana, había nacido en la ciudad de Austin y se mudó a California, donde trabajó como sirvienta en la casa de Richard y Ruth Asbury. Estoy usando estos nombres porque se van a repetir en otras historias también. Y vivía en la calle North Bonnie Brae. También es importante ese nombre de esa calle. Quiero compartir esos detalles porque quiero hacerles ver de que nunca hay coincidencias en las cosas del Señor. Porque cruzando la calle donde ella vivía, había una pequeña iglesia a la que Jenny fielmente asistía a todos los cultos.
En cierta ocasión, William Seymour fue a predicar en esa iglesia y en uno de esos cultos, porque estuvo varias semanas, Ginny tuvo la visión de 3 tarjetas y cada una de esas tarjetas tenía escrito en ella 2 idiomas distintos. O sea que en un total se mencionaba en las 3 tarjetas 6 idiomas, que eran el francés, el español, el latín, el griego, el hebreo y el indostaní. El 6 de abril de 1906, Jenny fue bautizada en el Espíritu Santo y la historia nos dice, la biografía que hicieron de su vida, de que en ese día ella habló en cada uno de esos 6 idiomas que había visto en las tarjetas. Y cada mensaje que ella dio en ese idioma distinto fue traducido al inglés. Y después de esta experiencia de ser bautizada en el Espíritu Santo, Ginny, que nunca había tocado el piano en su vida, jamás había tocado ese instrumento, sintió en su corazón levantarse en medio del culto y acercarse al piano y comenzó a tocar y comenzó a cantar. Y muchos dicen que cantó en hebreo. Y desde ese día en adelante, Ginny tocó el piano en una forma estupenda. Tiempo después, William alquiló un local en la calle Azusa, número 312, donde por varios años predicó varias veces al día, todos los días de la semana. Y ese avivamiento ha sido tan potente que hoy hay más de 600 millones de pentecostales en el mundo que son el producto directo de ese avivamiento en la calle Azusa. Hoy la iglesia pentecostal crece a un ritmo de 55,000 convertidos cada día. Y cuando William alquiló ese local, Jenny se fue con William y era la que tocaba el piano en las reuniones. Y también empezó a predicar porque habían veces que William no tenía el tiempo, no podía hacerlo, qué sé yo, y le cedía el púlpito a su esposa. William y Jenny se enamoraron y anunciaron su deseo de casarse, lo que produjo reacciones negativas en algunas personas clave del avivamiento. Por ejemplo, Clara Lum, que era la secretaria de la iglesia, estaba secretamente enamorada de William. Y cuando él anunció su deseo de casarse con Ginny, Clara, celosa de lo que estaba sucediendo, se fue de la iglesia. Bueno, hay muchos que se van de la iglesia, pero el problema es que cuando ella se fue, se llevó la lista de los contactos de personas que recibían mensualmente los mensajes de William. Y esa lista contenía la dirección de más de 80,000 personas. Y a pesar de que William fue a visitarla personalmente y a pedir que se le entregara esa lista, Clara rehusó y no hubo cómo recuperar la lista. Y eso terminó con la influencia que tenía ese avivamiento a nivel mundial. Yo personalmente creo que Dios ha de tener un lugar muy oscuro y muy caliente para esta mujer celosa que dañó un avivamiento que tenía el poder de transformar a toda la generación. Bueno, Clara no es la única que ha hecho algo similar. Hace algunos años a mí me sucedió algo similar cuando la que era la secretaria de la iglesia decide irse a otra iglesia, que está bien, uno puede irse si desea, no hay problema. Bendecimos a las personas que quieren abandonar la iglesia y que se vayan bien por la puerta de adelante sin ningún problema. Pero ella se llevó toda la información de que nosotros teníamos de la iglesia en el computador de la iglesia y de paso borró toda la información del disco duro. Así que perdimos todos los contactos, todos los números de teléfono, todo lo que era información de la iglesia, sermones que habían sido grabados en el disco duro. Mucha información se perdió. Bueno, no teníamos 80,000 contactos, obviamente, pero perdimos toda la información de toda la membresía. Dios la tenga
en fuego lento. Bueno, finalmente el 13 de mayo de 1908, William y Jeannie se casaron. Esa traición de Clara se dejó sentir también en las reuniones que se llevaban a cabo en la calle Azusa, porque causó una gran división que fue aprovechada por varios para empezar sus propias denominaciones, como lo hizo las Asambleas de Dios, con el detalle particular, en este caso de las Asambleas de Dios, que para ser miembro de esta nueva denominación, uno tenía que ser de la raza blanca. Continuaron las reuniones ya sin la cantidad de personas que vieron en el momento de gran avivamiento. Y William siguió predicando y de hecho murió predicando el día 28 de septiembre del año 1922. Para mí parece un fin injusto a un ministerio tan importante. Él no tenía que terminar sus días predicando a poca gente en un lugar. Tenía que haber predicado a multitudes hasta el día de su muerte. Pero luego yo me doy cuenta que para que una semilla pueda producir su fruto, esa semilla debe morir primero. Y William murió. Y los cultos de la calle Azusa y la predicación de William Seymour fueron esa semilla que tuvo que morir para que el avivamiento pentecostal sea duradero. Y dice en la biografía, dice que Jeannie, siendo una evangelista de gran poder y amada por todos, tomó el pastorado de la iglesia hasta su muerte el día 2 de julio del año 1936. Y la casa en la que ella vivió, que estaba al frente de esa iglesia, donde ella recibió el bautismo en el Espíritu Santo, fue comprada por la Iglesia de Dios en Cristo y fue transformada en un museo. Y el piano, donde por primera vez Jeannie tocó en forma milagrosa, sigue en esa casa. Y hoy los turistas pueden pasar y pueden ver tanto la casa como el piano. En esta tarde yo quiero orar, especialmente yo quiero orar por las esposas de pastores, la esposa de los pastores. Tal vez usted es parte de otra iglesia y no es de la catedral y bueno, usted tiene un pastor que tiene también su esposa. Tal vez hay esposas que son de pastores jóvenes que están recién empezando la obra. Tal vez, bueno, vamos a orar por estas esposas. Necesitan que oremos, especialmente si usted es miembro de alguna congregación, de que usted ore por la esposa de su pastor. Padre, en esta tarde levanto estas mujeres valerosas que comparten la visión de su marido, que son pastores de iglesias, algunas muy pequeñas, lo que significa que la esposa tiene que hacer muchas cosas y nunca es reconocida por lo que hace. Pido, Señor, que tú les des fortaleza en su mente, en su corazón, que toques su cuerpo físico, que les dé salud, que les dé fuerza. Pido por las esposas de pastor alrededor del mundo en esta tarde. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga ricamente. Una vez más, gracias por su atención. Y si Dios así lo dispone, mañana nos hemos de volver a ver otra vez. El Señor les bendiga. Cuídense mucho.